El multimillonario Richard Whitaker estaba sentado en su oficina privada a las 2:47 de la mañana, observando con creciente horror y confusión las imágenes de seguridad en vivo del dormitorio de su hija. En la pantalla, observaba a Victoria, la niñera africana que había contratado hacía apenas 3 semanas, moviéndose silenciosamente por la habitación de Hila, de 7 años, cargando lo que parecía ser un bulto de tela roja. Los movimientos de Victoria eran cuidadosos y deliberados al acercarse a la cama de Hila, donde su hija autista dormía plácidamente. Por primera vez en meses desde la muerte de su madre, Hila parecía tranquila e imperturbable, un milagro que Richard había atribuido a la delicadeza de Victoria. Pero ahora, al observar la misteriosa escena de medianoche a través de las cámaras ocultas que había instalado por toda la casa, Richard sintió que se le helaba la sangre. Victoria susurraba algo en un idioma que Richard no reconocía mientras colocaba con cuidado la tela roja cerca de la almohada de Hila. La tela parecía oscura y manchada en la tenue luz. Y la mente de Richard se llenó de aterradoras posibilidades. ¿Quién era esta mujer a la que había dejado entrar en su casa? ¿Qué le estaba haciendo a su vulnerable hija en plena noche? ¿Y por qué el paño rojo que tenía en las manos parecía sospechosamente manchado de sangre? El dedo de Richard se cernía sobre su teléfono, listo para llamar a la policía. Cuando Victoria hizo algo que lo dejó paralizado por completo, se inclinó y besó suavemente la frente de Hila. Y por primera vez en 6 meses desde la trágica muerte de su madre, Hila sonrió mientras dormía. Pero esa sonrisa solo aterró aún más a Richard. ¿Qué clase de vacío tenía esta desconocida sobre su hija? ¿Y qué oscuros secretos ocultaba Victoria? ¿Que las cámaras estaban a punto de revelar? Mientras Richard observaba las imágenes, no tenía ni idea de que lo que estaba presenciando salvaría a su familia o destruiría todo lo que creía saber sobre la confianza, el amor y los extremos a los que una mujer en duelo sería capaz de llegar para proteger a los niños a su cuidado. Para entender cómo Richard Whitaker, uno de los multimillonarios tecnológicos más exitosos de Estados Unidos, terminó espiando en secreto a la cuidadora de su hija, debemos retroceder 6 meses, al día en que su mundo se derrumbó. Richard llevaba una vida que muchos considerarían perfecta. A los 42 años, era el director ejecutivo de Whitaker Technologies, con una fortuna de más de $4.000 millones, y estaba casado con Sarah, una brillante terapeuta pediátrica especializada en niños autistas. Su hija, Hila, había sido diagnosticada con autismo a los 3 años. Pero bajo el cuidado experto y el amor incondicional de Sarah, había logrado un progreso notable. Hila podía hablar con frases cortas, mostraba cariño a sus padres e incluso había empezado a asistir a una escuela especializada donde estaba aprendiendo a interactuar con otros niños. Lila es la prueba de que, con el apoyo y la comprensión adecuados, los niños autistas pueden prosperar, les decía Sarah a otros padres que buscaban su consejo. Solo necesita que la conozcamos y la queramos tal como es. Richard observaba con orgullo y asombro cómo Sarah trabajaba con Hila a diario, usando técnicas especializadas, una paciencia increíble y un amor infinito, para ayudar a su hija a desenvolverse en un mundo que a menudo resultaba abrumador y confuso. Pero una lluviosa mañana de jueves de marzo, todo cambió en un instante. Sarah conducía hacia la escuela de Hila cuando un camión de reparto se saltó un semáforo en rojo y chocó contra su coche. Sarah murió en el lugar. Hila sobrevivió con heridas físicas leves, pero el trauma emocional fue catastrófico. Desde el momento en que Hila despertó en el hospital preguntando por su mamá, comenzó a refugiarse en un mundo al que nadie más podía acceder. A las pocas semanas de la muerte de Sarah, Hila había retrocedido drásticamente. Dejó de hablar casi por completo, volviendo a pronunciar palabras sueltas o tararear ocasionalmente. Ya no hacía contacto visual con Richard ni con nadie más, y pasaba la mayor parte del tiempo meciéndose hacia adelante y hacia atrás o con la mirada perdida por la ventana. La escuela especializada que había ayudado a Hila a prosperar la envió de vuelta a casa, alegando que no estaban preparados para manejar su grave regresión y cambios de comportamiento.
Richard contrató a los mejores consejeros de duelo y especialistas en autismo que se podían comprar, pero nada parecía ayudar. La doctora Martínez, pediatra de Hila, explicó que el trauma podía causar reveses significativos en los niños autistas. Lila ha perdido a la persona que mejor la comprendía y la hacía sentir más segura. La doctora Martínez le dijo a Richard gently, su regresión es una respuesta natural a una pérdida profunda, pero podría tardar mucho tiempo en sanar. Richard se dedicó a la investigación, gastando cientos de miles de dólares en tratamientos experimentales, terapeutas especializados e intervenciones de vanguardia. Contrató enfermeras, especialistas en conducta e incluso trajo a expertos de otros países. Nada funcionó. Hila se volvió cada vez más retraída y difícil de cuidar. Tenía crisis nerviosas que duraban horas, se negaba a comer casi todo y no toleraba que la tocaran desconocidos. Dejó de dormir durante toda la noche, y a menudo la encontraban de pie junto a la ventana de su habitación a las 3 de la mañana, tarareando suavemente. Richard sentía que estaba perdiendo a su hija poco a poco. Y su propio dolor por la muerte de Sarah se agravó al ver a Hila sufrir de maneras que no podía solucionar, a pesar de toda su riqueza y recursos. Después de 5 meses de tratamientos fallidos y una desesperación creciente, la hermana de Richard, Clare, sugirió un enfoque diferente. Richard, tal vez Hila no necesite otro especialista, dijo Clare durante una de sus cenas familiares semanales. Tal vez solo necesita a alguien que pueda estar con ella constantemente, alguien que no la vea como un problema por resolver. ¿Qué quieres decir?, preguntó Richard, exhausto por otra semana de terapia que no había dado ningún resultado. O sea, tal vez deberías contratar a una niñera a tiempo completo, alguien que pueda vivir en casa y brindarle la atención constante que Leila necesita. Richard había considerado esta opción antes, pero la mayoría de las niñeras profesionales con experiencia en autismo ya estaban comprometidas con otras familias o no podían atender las necesidades actuales de Leila. He estado investigando enfoques de cuidado de diferentes culturas, continuó Clare. Hay algunas comunidades africanas donde se cuida a los niños autistas de maneras que podrían ser muy diferentes a los modelos terapéuticos occidentales. Esta conversación llevó a Richard a contactar con una agencia internacional de colocación especializada en encontrar cuidadores de países en desarrollo con experiencia en niños con necesidades especiales. Tenemos a alguien que podría ser perfecta para tu situación, le dijo la directora de la agencia, la señora Patterson, a Richard por teléfono. Se llama Victoria. Es de Tanzania y tiene amplia experiencia cuidando a niños con discapacidades del desarrollo. ¿Cuáles son sus cualificaciones?, preguntó Richard, esperando saber sobre formación formal y certificaciones. Bueno, ahí es donde Victoria es inusual, admitió la señora Patterson. No tiene credenciales formales en el sentido occidental, pero cuenta con 15 años de experiencia práctica cuidando a niños con necesidades especiales en su comunidad. También ha lidiado con pérdidas personales significativas, lo que le otorga una comprensión única del duelo. Richard se mostró escéptico. Después de meses de trabajar con especialistas altamente cualificados, la idea de contratar a alguien sin formación formal parecía arriesgada. Señor Whitaker, comprendo su indecisión, continuó la señora Patterson. Pero a veces los cuidadores más eficaces son aquellos que aportan intuición, paciencia e inteligencia emocional, en lugar de solo conocimientos teóricos. Cuando Victoria llegó a la mansión Whitaker 3 semanas después, la primera impresión de Richard fue de serena fortaleza. Victoria era una mujer alta y elegante, de unos 35 años, de mirada amable y una forma de hablar amable. Se comportaba con serena confianza e inmediatamente hizo preguntas reflexivas sobre las rutinas, preferencias y desencadenantes de Hila. Cuéntame qué hace que Hila se sienta segura, le preguntó Victoria a Richard mientras recorrían la casa. No es lo que los médicos dicen que necesita, sino lo que has observado que la hace tranquila y feliz. A Richard le impactó esta pregunta porque ninguno de los especialistas le había pedido que se centrara en lo que le daba alegría a Hila,
en lugar de en lo que necesitaba corregir de su comportamiento. Le encanta la música, dijo Richard, pensativo. Sobre todo tarareos suaves o canciones, y tiene algunos peluches con los que aún duerme de cuando su madre vivía. Victoria asintió pensativa. ¿Y qué la asusta o la molesta? Ruidos fuertes, movimientos repentinos, demasiada gente en la habitación a la vez. También se angustia mucho cuando su rutina cambia sin previo aviso. Lo entiendo, dijo Victoria simplemente. Hila parece una niña sensible que necesita previsibilidad y dulzura. Cuando Richard le presentó a Victoria a Hila, se sorprendió por lo sucedido. Hila, que normalmente ignoraba o evitaba activamente a la gente nueva, miró directamente a Victoria durante varios segundos. Fue el mayor contacto visual que había tenido con una desconocida en meses. Victoria no intentó tocar a Hila ni entablar conversación con ella. En cambio, se sentó tranquilamente cerca y comenzó a tararear una melodía suave. En cuestión de minutos, Hila dejó de mecerse constantemente y escuchaba atentamente el tarareo de Victoria. Incluso tarareó algunas notas, creando una sencilla conversación musical entre ellas. Richard sintió un destello de esperanza por primera vez en meses. A pesar de su optimismo inicial sobre Victoria, su instinto empresarial lo hacía cauteloso a la hora de confiar plenamente a su vulnerable hija a alguien a quien apenas conocía. «Quiero instalar un sistema de seguridad con cámaras en toda la casa», le dijo Richard a su jefe de seguridad, Marcus Chen, 2 días después de que Victoria empezara a trabajar. «¿Le preocupan los robos o las brechas de seguridad?», preguntó Marcus. «Me preocupa asegurarme de que Leila reciba la mejor atención posible», respondió Richard diplomáticamente. «Quiero poder supervisar cómo responde a los métodos de Victoria». Lo que Richard no. Lo que no dijo fue que también le preocupaba la falta de credenciales formales de Victoria y que la agencia internacional hubiera sido algo imprecisa sobre sus antecedentes. Marcus instaló cámaras ocultas en la habitación de Hila, el cuarto de juegos, la cocina y las áreas principales donde Victoria trabajaría con Hila. Las cámaras eran lo suficientemente sofisticadas como para grabar audio y video, y Richard podía acceder a las transmisiones desde su oficina o su teléfono. Las cámaras se activan por movimiento y graban continuamente durante el día. Marcus explicó: «Tendrás documentación completa de todas las interacciones entre Victoria e Hila». Richard se dijo a sí mismo que la vigilancia era simplemente una buena forma de criar a su hija, para asegurarse de que estuviera segura y bien cuidada. Pero en el fondo, sabía que también buscaba razones para justificar su creciente incomodidad con la rapidez con la que Hila parecía conectar con esta desconocida. Durante las 2 primeras semanas, las imágenes de la cámara mostraron a Richard cosas que lo asombraron y lo inquietaron a la vez. El enfoque de Victoria para cuidar a Hila era diferente a todo lo que Richard había visto de los terapeutas y especialistas profesionales. No utilizaba técnicas terapéuticas formales ni actividades estructuradas. En cambio, parecía comprender intuitivamente los estados de ánimo y las necesidades de Hila. Cuando Hila tenía crisis, Victoria no intentaba detenerlas ni redirigirlas como los especialistas en conducta le habían enseñado a Richard. En cambio, se sentaba cerca, tarareando suavemente y manteniendo una presencia tranquila hasta que Hila se calmaba gradualmente. Cuando Hila se negaba a comer, Victoria no la forzaba ni usaba sistemas de recompensa. Simplemente le ofrecía comida sin presionarla y comía cerca, a veces compartiendo pequeños bocados si Hila mostraba interés. Lo más sorprendente es que Victoria parecía estar desarrollando un sistema de comunicación con Hila basado en tarareos, gestos sencillos y largos periodos de silencio cómodo. Richard vio imágenes de Victoria e Hila sentadas juntas en el suelo, tarareando la misma melodía mientras construían torres sencillas con bloques. El rostro de Hila mostraba una satisfacción y una concentración que Richard no había visto desde antes de la muerte de Sarah. Pero también había cosas que incomodaban a Richard. Victoria solía hablar con Hila en lo que sonaba a suajili, y Richard no entendía lo que decía. Usaba juegos y canciones tradicionales africanas que parecían cautivar a Hila,
pero que a Richard le resultaban extraños y desconocidos. Lo más preocupante era que Hila se estaba encariñando cada vez más con Victoria, de maneras que a Richard le recordaban dolorosamente su relación con su madre. 3 semanas después de que Victoria empezara a trabajar, Richard presenció algo a través de las cámaras que lo dejó sin palabras. Era martes por la tarde, y Victoria estaba sentada con Hila en la sala, leyendo un libro ilustrado sobre animales. Hila había permanecido prácticamente inmóvil, mirando por la ventana mientras Victoria leía. Entonces Victoria empezó a hacer sonidos de animales para acompañar las imágenes, no en inglés, sino en lo que Richard supuso que eran sonidos de animales en suajili. Hizo el canto de un pájaro africano, luego el de un mono, luego algo que podría haber sido el rugido de un león. De repente, Hila se giró para mirar directamente a Victoria y le devolvió el sonido. No era una palabra inglesa, sino un claro intento de imitar los sonidos de los animales que Victoria había estado haciendo. El rostro de Victoria se iluminó de alegría y aplaudió suavemente. Sí, Hila, tú también oyes a los animales. Entonces Hila hizo algo que hizo que los ojos de Richard se llenaran de lágrimas. Sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Richard veía en su hija desde el funeral de su madre. Pero lo que sucedió después emocionó y preocupó a Richard a la vez. Hila extendió la mano y tocó la de Victoria, y luego dijo con claridad, Ma. El corazón de Richard se paró. Hila había llamado a Victoria Ma, el mismo nombre que había usado para Sara. Por un lado, Richard estaba encantado de que Hila volviera a hablar y mostrar afecto. Por otro, sintió una punzada de celos y preocupación por la rapidez con la que su hija estaba transfiriendo su apego maternal a esta mujer a la que apenas conocía. Mientras Richard seguía observando las imágenes de la cámara, empezó a notar patrones en el comportamiento de Victoria que le planteaban preguntas. Victoria solía salir de la habitación de Hila tarde por la noche, mucho después de que la niña se hubiera dormido. Las cámaras la mostraban moviéndose por la casa, a veces saliendo al jardín durante largos periodos. Richard también notó que Victoria recibía llamadas telefónicas que atendía en privado, hablando en un rápido suajili. Cuando creía que nadie la veía, su expresión se tornaba profundamente triste, casi desconsolada. Lo más desconcertante era que Victoria a veces llevaba objetos que Richard no podía identificar. Pequeños bultos envueltos, trozos de tela y objetos que parecían artefactos o amuletos tradicionales africanos. Richard comenzó a investigar los antecedentes de Victoria más a fondo, tratando de comprender quién era esta mujer y que podría revelar su historia sobre sus motivaciones para trabajar con Hila. Lo que descubrió lo conmovió profundamente. Inquieto. La agencia internacional había sido sincera sobre la experiencia de Victoria con niños con necesidades especiales, pero no había sido tan transparente sobre por qué había abandonado Tanzania. A través de investigadores privados y contactos internacionales, Richard se enteró de que Victoria había estado involucrada en un trágico incidente relacionado con la desaparición de una niña en su comunidad 3 años antes. Los detalles no estaban claros, pero había dudas sobre el papel de Victoria en la desaparición de la niña, aunque nunca había sido acusada formalmente de ningún delito. Richard también descubrió que Victoria había perdido a su propia hija por una enfermedad varios años antes del incidente de la niña desaparecida, lo que explicaba la profunda tristeza que a veces veía en su expresión. Fue un jueves por la noche, 3 semanas después de la llegada de Victoria, cuando Richard presenció la escena que lo obligaría a confrontar sus temores sobre quién era realmente Victoria y qué podría estarle haciendo a su hija. Richard había estado trabajando hasta tarde en su oficina cuando los sensores de movimiento activaron una alerta de la cámara del dormitorio de Hila. Eran las 2:47 de la mañana y Victoria entraba en la habitación cargando lo que parecía ser un bulto de tela roja. Richard observó con creciente alarma cómo Victoria se movía silenciosamente por la habitación a oscuras, acercándose a la cama de Hila con pasos cuidadosos y pausados. La tela roja que sostenía en sus manos parecía oscura y manchada bajo la tenue luz del pasillo, y la imaginación de Richard comenzó a conjurar terribles posibilidades.
¿Estaba Victoria involucrada en algún tipo de ritual o práctica que involucraba a su hija? ¿Era la tela roja evidencia de algo siniestro? ¿Y por qué estaba en la habitación de Hila en mitad de la noche sin su conocimiento ni permiso? Richard sintió que su instinto paternal le gritaba que algo andaba mal. Cada impulso protector le decía que corriera escaleras arriba y confrontara a Victoria inmediatamente. Pero mientras veía la grabación, vio a Victoria besar suavemente la frente de Hila, y a su hija sonreír plácidamente mientras dormía. Ver esa sonrisa, la primera expresión de pura satisfacción que Richard había visto en Hila en meses, creó un profundo conflicto en su mente. Victoria era o lo mejor que le había pasado a su hija desde la muerte de su madre, o una extraña peligrosa cuyas verdaderas intenciones se escondían tras una fachada de cariño. Mientras Richard, sentado en su oficina a las 3 de la mañana, contemplaba la imagen congelada de Victoria sosteniendo la misteriosa tela roja cerca de su hija dormida, se dio cuenta de que estaba a punto de afrontar la decisión más importante de su vida como padre. Debería confiar en sus miedos y sacar a Victoria de su casa inmediatamente, destruyendo potencialmente el único progreso que Hila había logrado desde su trauma. ¿O debería confiar en el evidente apego de su hija a Victoria y arriesgarse a la posibilidad de que estuviera permitiendo que algo dañino continuara? La mano de Richard temblaba al coger su teléfono, sin saber si estaba a punto de llamar a la policía o simplemente apagar las cámaras e intentar dormir un poco. Pero lo que Richard no sabía era que la verdad sobre Victoria y la tela roja era mucho más compleja y desgarradora que sus peores temores y mucho más hermosa que sus mayores esperanzas. La revelación que le aguardaba desafiaría todo lo que creía saber sobre el duelo, la sanación y lo que realmente significa cuidar a un hijo que lo ha perdido todo. A las 7 de la mañana siguiente, Richard encontró a Victoria en la cocina preparando el desayuno de Hila. Su hija estaba sentada a la mesa tarareando en voz baja mientras dibujaba dibujos sencillos, con más interés del que había mostrado durante las comidas en meses. Victoria, tenemos que hablar, dijo Richard con la voz tensa por el peso de la noche en vela. Victoria levantó la vista de la fruta que estaba cortando, percibiendo de inmediato el cambio en el comportamiento de Richard. Por supuesto, señor Whitaker. ¿Está todo bien? Hila, ¿por qué no vas a jugar a la sala unos minutos?, le dijo Richard con dulzura a su hija. Después de que Hila se fuera, todavía tarareando su suave melodía, Richard se giró hacia Victoria con una mezcla de determinación y temor. Te vi en la habitación de Hila anoche a las 2:47 de la mañana. Vi la tela roja que llevabas. El rostro de Victoria se quedó completamente inmóvil, y por un momento, Richard pensó que negaría lo sucedido. En cambio, asintió lentamente. Entiendo por qué eso te preocupa. Victoria, necesito que me expliques qué hacías en la habitación de mi hija en mitad de la noche, y necesito que me digas qué era esa tela roja. Victoria se sentó a la mesa de la cocina, con las manos cruzadas sobre el regazo, y Richard pudo ver cómo se le formaban lágrimas en los ojos. Señor Whitaker, lo que hice anoche estuvo mal. Debería haberle pedido permiso primero, pero le prometo que nunca le haría daño a Hila. Ella es muy valiosa para mí. Eso no responde a mi pregunta, dijo Richard con firmeza. ¿Qué era la tela roja? Victoria respiró hondo y metió la mano en el bolsillo, sacando una pequeña bufanda roja brillante para niña. Es de Hila. Se le cayó en el jardín ayer después de mediodía mientras caminábamos. La encontré después de que se acostara y quise devolvérsela a su habitación para que no se molestara al despertar y no la encontrara. Richard se quedó mirando la bufanda, reconociéndola como una que Sara le había comprado a Leila el invierno anterior. Con la tenue luz de la cámara de seguridad, parecía oscura y amenazante, pero con la luz de la mañana, era claramente solo un accesorio infantil. ¿Por qué no esperaste hasta la mañana para devolverla?, preguntó Richard, aunque ya sentía que sus sospechas empezaban a desmoronarse. Porque Hila ha dormido mejor esta semana y no quería que se despertara angustiada por haber perdido algo que pertenecía a su madre. Victoria explicó, los niños con autismo suelen desarrollar apegos muy fuertes a los objetos, sobre todo cuando han sufrido pérdidas.
Richard se sintió avergonzado de sus oscuras imaginaciones. Pero aún tenía más preguntas. Victoria, he investigado un poco tus antecedentes. Sé lo de la niña desaparecida en Tanzania. Sé de las preguntas que surgieron sobre tu participación. El rostro de Victoria se contrajo de dolor y rompió a llorar desconsoladamente. Me preguntaba cuándo te enterarías de eso, dijo en voz baja. Supongo que es hora de que sepas toda la verdad. Victoria se secó las lágrimas y miró directamente a Richard, con la voz firme a pesar de su evidente dolor. Señor Whitaker, vine a trabajar para su familia porque entiendo por lo que está pasando Hila de una manera que la mayoría de la gente no puede. Victoria hizo una pausa, reuniendo fuerzas para compartir lo que claramente era un recuerdo profundamente traumático. Hace 7 años, tuve una hija llamada Amara. Nació con lo que llamaríamos autismo. Aunque en nuestra comunidad, simplemente decíamos que era una niña que escuchaba el mundo de forma diferente. Richard sintió que su corazón se ablandaba al comprender hacia dónde se dirigía esta historia. Amara era como Hila en muchos sentidos, sensible, inteligente, pero se sentía abrumada por el ruido y los cambios. Se comunicaba tarareando y con gestos, y tenía una sonrisa preciosa cuando se sentía segura y comprendida. La voz de Victoria se quebró un poco al continuar. Cuando Amara tenía 5 años, enfermó gravemente de malaria. Vivíamos en una zona rural donde la atención médica era limitada, y a pesar de todo lo que intenté hacer para salvarla, murió en mis brazos. Richard sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al escuchar la historia de Victoria. Tras la muerte de Amara, comencé a trabajar con otras familias de mi comunidad que tenían niños con necesidades especiales. Me ayudó a sentir que honraba su memoria al cuidar de niños como ella. ¿Y el niño desaparecido?, preguntó Richard con dulzura. La expresión de Victoria se tornó aún más dolorosa. 2 años después de la muerte de Amara, un niño llamado Kessie desapareció de nuestro pueblo. Era autista como mi hija y a menudo se alejaba de casa cuando se sentía abrumado. Victoria hizo una pausa, claramente luchando con el recuerdo. Me uní a la búsqueda de Kessie porque entendía cómo podría pensar y a dónde podría ir. Lo encontré 3 días después, escondido en una cueva cerca del río. Estaba asustado y deshidratado, pero vivo. Pero había preguntas sobre tu participación, instó Richard. Algunas personas de la comunidad se preguntaban cómo supe dónde encontrarlo cuando la policía y otros buscadores habían fracasado. Empezaron a susurrar que tal vez lo había cogido yo mismo o que lo había escondido para hacerme pasar por un héroe. La voz de Victoria se hizo más fuerte al continuar. La verdad era que simplemente entendía cómo piensan los niños como casi cuando están asustados y abrumados. Busqué en lugares que tuvieran sentido para un niño que necesitaba sentirse seguro y escondido del mundo. Richard estaba empezando a comprender la profundidad de la experiencia de Victoria y la injusticia que había enfrentado. Los rumores y las sospechas me hicieron la vida muy difícil en el pueblo. Aunque nunca me acusaron de nada, algunas personas seguían dudando de mi inocencia. Fue entonces cuando decidí irme de Tanzania y buscar trabajo en otro lugar. Entonces, viniste aquí para trabajar con niños como Amara, dijo Richard, comprendiendo por fin las motivaciones de Victoria. Sí, cuando la agencia de colocación me habló de Leila, una niña que había perdido a su madre y tenía problemas de autismo, supe que tenía que ayudarla. Me recordaba mucho a mi Amara. Mientras Richard procesaba la historia de Victoria, sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número internacional. Disculpe un momento, dijo Richard, alejándose para atender la llamada. Señor Whitaker, le habla el Dr. Wayne Badu desde Dar es Salaam. Entiendo que ha contratado a Victoria Mimu como cuidadora de su hija. Richard sintió que se le aceleraba el pulso. Sí, es correcto. ¿Quién es? Soy psiquiatra pediátrica aquí en Tanzania y trabajé con Victoria durante varios años. Me enteré por contactos mutuos de que había encontrado trabajo en Estados Unidos y quería contactarte. ¿Hay algo que deba saber sobre Victoria?, preguntó Richard temiendo lo peor.
Todo lo contrario. El doctor Badu respondió. Quería contarle que ha contratado a una de las cuidadoras más talentosas con las que he trabajado. Victoria tiene una comprensión intuitiva de los niños con autismo que rara vez he visto, incluso entre profesionales capacitados. Richard sintió un gran alivio. ¿Puede contarme sobre su experiencia? Victoria trabajó en nuestra clínica como voluntaria durante 3 años después de la muerte de su hija. Nos ayudó a desarrollar nuevos enfoques para el cuidado de niños autistas en comunidades donde no había terapia formal disponible. El doctor Badu continuó. Cuando ocurrió el incidente con la niña desaparecida, me pidieron que evaluara el estado mental de Victoria. La encontré completamente estable y genuina en su deseo de ayudar a los niños. Las sospechas contra ella eran totalmente infundadas. ¿Por qué no me habló de su trabajo en su clínica?, preguntó Richard. Victoria es una mujer humilde que no presume de sus logros. También carga con una tremenda culpa por la muerte de su hija, a pesar de que no pudo haber hecho nada para salvarla. La voz del doctor Badu se volvió más seria. Señor Whitaker, si su hija muestra mejoría bajo el cuidado de Victoria, le animo a que confíe en su capacidad. Tiene un don para llegar a niños que otros han desatendido. Tras terminar la llamada con el doctor Badu, Richard se sintió avergonzado de sus sospechas y agradecido por la aclaración sobre los antecedentes de Victoria. Estaba a punto de volver a la cocina para disculparse cuando su hermana Clare llegó inesperadamente. Richard, me alegro de haberte encontrado, dijo Clare, con aspecto agitado. He estado investigando a tu niñera y creo que necesitas ver esto. Clare sacó una carpeta llena de documentos impresos y fotos. Contraté a un investigador privado para que investigara los antecedentes de Victoria más a fondo, anunció Clare. Lo que he encontrado es muy preocupante. Richard sintió un vuelco al darse cuenta de que Clare había estado vigilando a Victoria por su cuenta. Clare, acabo de hablar con una doctora en Tanzania que trabajó con Victoria. Es totalmente cualificada y de confianza. Richard, estás siendo ingenuo, insistió Clare. Mira estos informes sobre la niña desaparecida. Mira las preguntas que surgieron sobre su participación. Clare extendió los documentos sobre el escritorio de Richard, señalando las secciones resaltadas que enfatizaban las sospechas y dudas que rodeaban a Victoria. Y más importante aún, continuó Clare, mira cuánto le ha cogido hila a esta mujer. No es sano que una niña transfiera su apego maternal tan rápido a una desconocida. Richard observó el rostro de su hermana y se dio cuenta de que las preocupaciones de Clare no se limitaban al bienestar de Hila. Clare, ¿te preocupa el apego de Hila a Victoria o te preocupa perder tu propia influencia en la familia? La cara de Clare se sonrojó. Me preocupa proteger a mi sobrina de alguien que podría no tenerla en cuenta. Hila vuelve a hablar, dijo Richard con firmeza. Sonríe. Se conecta con el mundo. Muestra afecto por primera vez desde que Sara murió. Parece feliz. ¿Pero a qué precio?, exigió Clare. No conoces realmente a esta mujer, Richard. No sabes cuáles son sus verdaderas motivaciones ni que podría estar enseñándole a Hila cuando no estás mirando. Richard comprendió que la interferencia de Clare estaba a punto de obligarlo a elegir entre la lealtad familiar y lo que podría ser mejor para su hija. Presionado por Clare y ante la información incompleta de su propia investigación, Richard tomó una decisión que lo atormentaría durante meses. Victoria, dijo al regresar a la cocina. Creo que sería mejor que buscaras otro trabajo. El rostro de Victoria reflejaba conmoción y profundo dolor. Señor Whitaker, ¿he hecho algo malo? ¿Ha sufrido Hila algún daño bajo mi cuidado? No, admitió Richard, pero existen dudas sobre sus antecedentes y sobre la pertinencia de que Hila se haya encariñado tanto con usted tan rápidamente. Victoria miró alrededor de la cocina, donde había estado preparando las comidas favoritas de Hila, y luego hacia la sala de estar, donde Hila seguía tarareando contenta. Entiendo, dijo Victoria en voz baja, aunque las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cuándo quiere que me vaya? Creo que sería mejor que pudieras empacar tus cosas hoy,
dijo Richard, odiándose a sí mismo por las palabras incluso mientras las pronunciaba. ¿Me permites despedirme de Hila? Richard dudó, dividido entre sus crecientes dudas sobre su decisión y su miedo a complicar la situación. Creo que sería más fácil para ella si te fueras mientras ella. Ocupada con otras cosas. El rostro de Victoria se contrajo de dolor, pero asintió. Respetaré sus deseos, señor Whitaker. Mientras Victoria subía a empacar sus pertenencias, Richard oyó a Hila llamar desde la sala. Mamá, mamá, ¿dónde estás? Richard se dio cuenta de que su hija llamaba a Victoria, y el sonido le rompió el corazón. 48 horas después de la partida de Victoria. En realidad, Hila había retrocedido a un estado peor que antes de la llegada de Victoria. Dejó de hablar por completo, ni siquiera la palabra que había logrado pronunciar antes de que Victoria llegara. Se negaba a comer casi todo y pasaba horas de pie junto a la ventana de su habitación, tarareando tristemente para sí misma. Lo más desgarrador fue que Hila empezó a llevar consigo el pañuelo rojo que Victoria le había devuelto a su habitación, aferrándose a él como si fuera un salvavidas para algo preciado que había perdido. Richard contrató cuidadores de emergencia, pero Hila los rechazó a todos. Sufría crisis nerviosas cuando desconocidos intentaban acercarse a ella, y parecía estar constantemente esperando el regreso de Victoria. Hila está experimentando otra pérdida significativa. El doctor Martínez explicó cuando Richard la llevó a una consulta de emergencia. Separarse de Victoria tan abruptamente fue traumático para ella, sobre todo dado el apego que se había desarrollado. ¿Me equivoqué al dejar ir a Victoria?, preguntó Richard, aunque empezaba a saber la respuesta. Richard, no puedo juzgar eso sin conocer todas las circunstancias, respondió el doctor Martínez con diplomacia. Pero puedo decirles que Hila está de luto por la pérdida de alguien que claramente significó mucho para ella. 2 semanas después de la partida de Victoria, Richard revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad que nunca se había molestado en apagar, intentando comprender qué se había perdido. Mientras observaba horas de interacciones grabadas entre Victoria e Hila, Richard vio una historia completamente diferente a la que sus miedos habían creado. Vio a una mujer que se acercó a Hila con infinita paciencia y respeto, que nunca forzó las interacciones, sino que creó un espacio para la conexión. Vio a Victoria enseñándole a Hila canciones y juegos africanos que la involucraron de maneras que la terapia formal nunca había logrado. Vio momentos de pura alegría y progreso que había desconfiado demasiado para apreciar en tiempo real. Y lo más importante, vio a Victoria tratando a Hila no como un problema por resolver, sino como una persona integral que merecía amor y comprensión. Richard se dio cuenta de que había cometido el peor error de su vida como padre al alejar a la única persona que había podido acercarse a su hija y ayudarla a sanar. Tengo que encontrar a Victoria, se dijo Richard mientras veía imágenes de su hija riendo con genuina felicidad por primera vez desde la muerte de su madre. Pero encontrar a Victoria resultó ser mucho más difícil que perderla. La Agencia de Colocación Internacional le informó a Richard que Victoria había solicitado ser eliminada de su base de datos y que ya no buscaba empleo a través de sus servicios. Los investigadores privados no pudieron localizarla, y al parecer, no había dejado ninguna dirección ni información de contacto. Richard empezó a temer que Victoria hubiera regresado a Tanzania y que nunca podría disculparse por su error ni pedirle que regresara. Mientras tanto, el estado de Hila seguía deteriorándose. Había dejado de comer con regularidad y estaba perdiendo peso. Sus patrones de sueño se volvieron cada vez más erráticos y mostraba signos de depresión que preocupaban tanto a Richard como a su equipo médico. «Papá», dijo Hila una noche, hablando por primera vez en semanas. «¿Cuándo volverá mamá?» Richard sintió que se le rompía el corazón al darse cuenta de que su hija aún esperaba el regreso de Victoria y que él no tenía respuesta que darle. «No lo sé, cariño», dijo Richard con sinceridad. «Pero estoy intentando encontrarla». 3 semanas después de la partida de Victoria, Richard recibió una llamada que lo cambió todo. «Señor Whitaker, soy Victoria».
Richard casi dejó caer el teléfono del alivio y la emoción. Victoria, ¿dónde está? ¿Se encuentra bien? Me estoy quedando con una familia en la ciudad que necesitaba ayuda temporal con su hijo con necesidades especiales, respondió Victoria. Pero señor Whitaker, he estado muy preocupado por Hila. No está bien, admitió Richard. Ha empeorado mucho desde que se fue, y creo que cometí un terrible error. Victoria guardó silencio un momento. Señor Whitaker, necesito que entienda algo. Nunca quise interponerme entre usted y su hija. Solo quería ayudarla a superar su dolor. Ahora lo sé, dijo Richard. Victoria, le debo una enorme disculpa. Dejé que mis miedos y las dudas de los demás nublaran mi juicio sobre lo que era mejor para Hila. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Victoria. Vi las grabaciones de seguridad, confesó Richard. Vi cómo interactuaste realmente con Hila y me di cuenta de que lo había malinterpretado todo porque buscaba problemas en lugar de reconocer el milagro que estabas creando. Richard respiró hondo e hizo la petición más importante de su vida. Victoria, ¿considerarías volver? Hila te necesita y, sinceramente, yo también. Necesito aprender de ti a ser el tipo de padre que Hila merece. Victoria guardó silencio un buen rato antes de responder a la súplica de Richard. Señor Whitaker, me preocupo mucho por Hila y, si me necesita, quiero ayudarla, pero no puedo trabajar en un entorno donde se me sospecha y se me vigila constantemente. Las cámaras. Ya lo has apagado, dijo Richard de inmediato. Me di cuenta de que observarte a través de cámaras de vigilancia era una violación de confianza que decía más sobre mis miedos que sobre tu carácter y tu hermana. Victoria preguntó, ¿seguirá investigando mis antecedentes y cuestionando mi presencia en la vida de Hila? Richard suspiró, sabiendo que esta conversación con Clare sería difícil, pero necesaria. Clareire respetará mis decisiones sobre el cuidado de Hila, o ya no será bienvenida en nuestra casa, dijo Richard con firmeza. Debería haber confiado en mis propias observaciones y en las respuestas de Hila en lugar de dejar que las dudas de los demás influyeran en mi juicio. Victoria lo consideró un momento. Señor Whitaker, regresaré con una condición. ¿Cuál es? Quiero que forme parte del cuidado de Hila, no solo la persona que toma las decisiones al respecto. Quiero enseñarle los enfoques que funcionan con ella para que pueda construir su propia conexión con su hija. Richard sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sería un honor aprender de usted. Luego regresaré, dijo Victoria simplemente. Pero esta vez trabajamos juntos como equipo por el bien de Hila. Cuando Victoria entró por la puerta principal de la mansión Whitaker a la mañana siguiente, Hila estaba sentada en la sala de estar, mirando con indiferencia por la ventana. Hila, dijo Victoria en voz baja. He vuelto. Hila se dio la vuelta lentamente, como si temiera creer lo que estaba oyendo. Cuando vio a Victoria, su rostro se transformó de pura alegría. Mamá, gritó Hila, corriendo por la habitación y arrojándose a los brazos de Victoria. Te extrañé tanto, pequeña, susurró Victoria, abrazando a Hila. Siento haberme ido. Sabía que volverías, dijo Hila, con la voz apagada contra el hombro de Victoria. Guardé tu canción hasta que volviste a casa. Richard observó este reencuentro con inmensa gratitud y alivio, comprendiendo finalmente lo que casi había destruido con sus sospechas y miedos. 3 meses después, la casa de los Whitaker se había transformado en algo que Richard nunca podría haber imaginado cuando contrató a Victoria. Hila no solo hablaba con regularidad, sino que expresaba emociones complejas, hacía preguntas sobre su mundo e incluso mostraba interés en hacerse amiga de otros niños. Victoria había sido paciente y generosa al enseñarle a Richard a comunicarse con su hija, mostrándole la importancia de seguir el ejemplo de Hila en lugar de imponer expectativas externas sobre su comportamiento. Observa cómo cambia el tarareo de Hila cuando es feliz, no cuando está abrumada, explicaba Victoria. Aprende a interpretar sus señales antes de que llegue al punto de angustia.
Richard también había aprendido sobre los enfoques africanos de crianza que Victoria aportó a su trabajo con Hila. En mi cultura, creemos que los niños con dones especiales ven el mundo de maneras que pueden enseñarnos al resto. Victoria explicó, en lugar de intentar que se ajusten a nuestras expectativas, aprendemos a apreciar sus perspectivas únicas. Lo más importante es que Richard había desarrollado su propia relación amorosa con Hila, una relación basada en la comprensión y la aceptación, en lugar de intentar arreglarla o cambiarla. Papá, dijo Hila una noche mientras Richard le leía un cuento para dormir. Te quiero a ti y a mamá igual, solo que de maneras diferentes. Richard sonrió al darse cuenta de que su hija había encontrado la manera de amar tanto a su padre como a Victoria sin que el apego fuera una competencia o una amenaza. ¿Cómo nos amas de manera diferente?, preguntó Richard, curioso por la perspectiva de su hija. Te quiero como raíces que me mantienen fuerte, explicó Hila con la sabiduría de una niña que había aprendido a articular emociones complejas. Y quiero a mamá como la luz del sol que me ayuda a crecer. Richard miró a Victoria, que estaba organizando la ropa de Hila para el día siguiente, y sintió una profunda gratitud por la mujer que no solo había salvado a su hija, sino que también le había enseñado a ser un mejor padre. Las cámaras ocultas habían desaparecido hacía tiempo, reemplazadas por la comunicación abierta, la confianza y la comprensión de que la mejor manera de proteger a Hila era amarla y aceptarla tal como era. Ella era. Mientras Richard arropaba a su hija en la cama y escuchaba a Victoria tararear las canciones de cuna africanas que se habían convertido en las canciones favoritas de Hila para dormir, se maravilló de lo equivocados que habían sido sus temores y de lo acertados que habían sido los instintos de su hija sobre en quien podía confiar su corazón. La niñera africana, de quien sospechaba que albergaba oscuros secretos, había traído luz, sanación y esperanza a sus vidas de maneras que ninguna vigilancia podría haber revelado. A veces, las verdades más importantes solo se pueden ver con los ojos del amor y la confianza, no a través de la lente del miedo y la sospecha. Si te gusta esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete.